Apreciados hermanos, contextualizo y explico la palabra correspondiente al primer domingo del tiempo de Cuaresma. La primera lectura está tomada del libro del Génesis, capítulo 9, versículos 8 a 15. Se trata de la conclusión del bellísimo pasaje conocido con el nombre de el diluvio universal. Para construir este texto, los autores sagrados echaron mano de tradiciones antiguas que ya contenían relatos acerca de un diluvio universal. De hecho, se dice que en la cultura sumeria ya circulaba un relato de este género y que se data más o menos del año 3000 antes de Cristo. La pregunta es, ¿cómo surgen estos relatos? Debemos tener en cuenta que la cultura sumeria está ubicada en Mesopotamia y la palabra Mesopotamia significa en medio de ríos. Mesos es en medio y pótamos río. Así que por esta región circulan dos grandes ríos que son el Tigris y el Éufrates. Y a lo largo de estas fuentes hídricas es que los hombres pueden cultivar, entonces se desarrolla la agricultura, de esto nace el comercio y del comercio nace la escritura y por supuesto se construyen grandes ciudades y así comienzan las grandes civilizaciones por lo general a lo largo del mundo al pie de fuentes hídricas. Aunque ellos habían desarrollado muchas cosas y podían dominar la naturaleza, había algo que los impactaba y eran las inundaciones, bien sea por las fuertes lluvias o porque se desbordaban los ríos. También los habitantes de las costas tenían la experiencia de los maremotos. Se dice que más o menos unos 8000 años o 7000 antes de Cristo hubo una gran desglaciación y eso provocó maremotos y tsunamis, y a esto sí que le tenían mucho miedo y se decía pues que era un castigo de los dioses. De hecho que en el relato sumerio se dice que la causa del diluvio fue porque había mucha gente en el mundo y entonces todos gritaban y todos hacían un grande alarido que los dioses se encolerizaron. Dijeron, ya no soportamos más este ruido y esta rochela, vamos a mandar un diluvio y vamos a destruir a la humanidad. La causa del diluvio en el contexto bíblico es totalmente distinta. Notemos cómo los autores sagrados recogen esas tradiciones, pero las adaptan a su cultura y sobre todo a sus creencias y a la concepción del Dios que hay en Israel. En el libro del Génesis se dice en el capítulo 6, cuando comienza el relato del diluvio, que la causa del diluvio es porque había crecido sobremanera la maldad del hombre en el mundo. Y otra de las causas es la violencia que se había generalizado en la tierra. Esto para indicar cómo Dios está implicado en la historia humana y cómo Dios debe intervenir precisamente para que se acabe la maldad. Entonces está hecho este relato para dar esperanza. ¿Esto qué quiere decir? Que los proyectos de Dios no se pueden ver frustrados por la maldad del hombre. Los proyectos de Dios son bellísimos y entonces quien lee este texto no se puede desanimar porque Dios está presente en la historia de la humanidad. Escuchemos el texto. Dios dijo a Noé y a sus hijos: yo hago una alianza con ustedes y con sus descendientes, con todos los animales que los acompañaron, aves, ganado y fieras, con todos los que salieron del arca y ahora viven en la tierra. Hago alianza con ustedes. El diluvio no volverá a destruir la vida, ni habrá otro diluvio que destruya la tierra. Y Dios añadió:
Esta es la señal de la alianza que hago con ustedes y con todos los seres vivientes que viven con ustedes, para todas las edades. Pondré mi arco iris en el cielo, como señal de alianza con la tierra. Cuando yo envíe nubes sobre la tierra, aparecerá en las nubes el arco iris, y recordaré mi alianza con ustedes y con todos los animales, y el diluvio no volverá a destruir a los vivientes. Una alianza definitiva que sella el Señor Dios con Noé y con toda la humanidad. El diluvio no volverá a destruir la vida, ni habrá otro diluvio que destruya la tierra. Notemos que Dios a cambio no pide nada, es por puro amor gratuito que ofrece una alianza eterna. Y como signo de esta alianza aparece el arco iris. Esto tiene también una tradición porque en los relatos mitológicos de los pueblos antiguos aparecen con frecuencia divinidades que empuñan el arco porque están prontas a lanzar flechas contra los enemigos. También Israel en el libro de las Lamentaciones, en el capítulo segundo, pensaba que sus desventuras eran causadas porque Dios había dirigido contra ellos su arco. Pero más adelante en el libro de Zacarías, capítulo 9, se habla de que Dios jura romper todo arco de guerra, es decir, nada de violencia. El único arco que es desplegado en el cielo es el arco iris, que no constituye ninguna amenaza para nadie. Es como el afectuoso abrazo que Dios nos da a la humanidad. De hecho, que en el libro del Eclesiástico se dice: contempla el arco iris y bendice a quien lo ha hecho. De esta manera se manifiesta una voluntad de Dios para salvar a toda la humanidad, y esto viene corroborado en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 4, cuando dice: Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen a conocer la verdad. Así que una humanidad invadida por odios, injusticias, abusos, violencia, maldad, eso es incompatible con el proyecto de Dios. Y Dios quiere entonces es que todos nosotros seamos solidarios en el amor. Tal vez nosotros esperábamos como lectura de la Cuaresma, del inicio de la Cuaresma, algo que nos exhortara al ayuno, a la penitencia o a la mortificación. Y en cambio la liturgia nos presenta un texto que nos invita a la alegría, porque confiamos en las promesas de Dios y sabemos que ninguna maldad del hombre es capaz de frustrar el proyecto de amor que Dios tiene para con la humanidad. La segunda lectura está tomada de la primera carta del apóstol San Pedro en el capítulo 3, versículos 18 a 22. El texto se enmarca dentro de una serie de exhortaciones que el apóstol dirige a la comunidad. Se hace referencia a una tradición antigua contenida en el libro de Enoc, un libro que no entró dentro del canon de las Escrituras y que era bastante leído por la época intertestamentaria. Es un libro apócrifo. Pero allí se dice que los ángeles rebeldes, que se habían rebelado desde un principio contra Dios, habían quedado prisioneros en el segundo cielo, y entonces se había enviado a Enoc para que fuera a sacarlos de allí, de este encierro. Con esta mentalidad, entonces el autor habla de los pecadores que vivían antes del diluvio, que no quisieron convertirse de su maldad ni de la violencia y que entonces quedaron presos en sí mismos. Y así, cuando murieron, pues descendieron al Sheol, es decir, al lugar de los muertos. Pues bien, cuando Cristo muere, Él también baja al lugar de los muertos para liberar
a aquellos que se encontraban allí, que habían muerto antes de Cristo, y anunciarles la salvación. El texto continúa diciendo que luego de esto Jesús resucitó, ascendió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. En práctica son las partes del credo que nosotros recitamos en la tradición católica. El texto dice: porque Cristo murió una vez por nuestros pecados, el justo por los injustos, para llevarlos a ustedes a Dios, sufrió muerte en el cuerpo, resucitó por el Espíritu, y así fue a proclamar también a las almas encarceladas, a los que en un tiempo no creían, cuando la paciencia de Dios esperaba, y Noé fabricaba el arca, en la cual unos pocos, 8 personas, se salvaron atravesando el agua. Para ustedes, todo esto es símbolo del bautismo que ahora los salva, que no consiste en lavar la suciedad del cuerpo, sino en el compromiso con Dios de una conciencia limpia por la resurrección de Jesucristo, que subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios después de poner bajo su dominio a los ángeles, a las potestades y a las dominaciones. El texto retoma entonces la historia del diluvio, sirviéndose de ella para explicarle a los cristianos de su tiempo los efectos producidos por el bautismo. Noé fue salvado de las aguas del diluvio gracias a el arca que había construido, y allí se salvaron 8 personas. El número 8 es simbólico también, hace referencia al día octavo, el día de la resurrección, y así se articula el bautismo con la resurrección del Señor. Pues bien, el agua del bautismo produce los mismos efectos del diluvio. Destruye al hombre antiguo y hace nacer al hombre nuevo, es decir, señala el fin del pecado, el fin de la vida corrupta, y da inicio a una vida nueva, a una vida según el Espíritu. El Evangelio está tomado de San Marcos, capítulo 1, versículos 12 a 15. Se trata de las tentaciones de Jesús en el desierto. En poquísimas palabras, el evangelista nos dice que Jesús fue tentado por Satanás en el desierto, y no nos dice más nada, no nos dice en qué consistieron las tentaciones, ni cómo fueron, ni a qué hora sucedieron, etc. Para subsanar estas curiosidades, los otros 2 evangelistas, Mateo y Lucas, han compuesto unas bellísimas parábolas para indicarnos en qué pudieron consistir estas tentaciones. Pero para Marcos lo más importante es decir que Jesús fue tentado durante 40 días, es decir, que ha sido tentado durante toda su vida. El texto en la primera parte dice lo siguiente: inmediatamente el Espíritu lo llevó al desierto, donde pasó 40 días y fue tentado por Satanás. Vivía con las fieras y los ángeles lo servían. El Espíritu Santo que ha bajado sobre Jesús, que se ha posado en él, es el mismo que lo empuja al desierto. Acordémonos del momento del bautismo, en el cual el Espíritu desciende en forma de paloma sobre Jesús. Y ahora se dice que lo empuja, lo arroja al desierto para ser tentado por Satanás. ¿Cómo entender la tentación? Porque ¿cómo así que el Espíritu es el que propicia esta situación? Pues bien, la palabra peirasmos en griego no significa una trampa para que alguien caiga. El espíritu no quedaría bien librado si lo entendiéramos así. Peirazo es poner a prueba, es decir,
aquellas pruebas que todos nos toca afrontar a lo largo de la vida, aquellas situaciones incluso de sufrimiento y situaciones dolorosas que hacen que nuestra fe sea más sólida y que hace que nuestra adhesión a Dios sea todavía más sólida. La carta a los Hebreos dice de Jesús que aunque era hijo de Dios, aprendió a obedecer por las cosas que sufrió. En otras palabras, sus sufrimientos lo llevaron a comprender cuánto es difícil ser fiel a Dios. Por eso es que Él sabe entender nuestras fragilidades. La misma carta a los Hebreos en el capítulo 2 dice que Él no se avergüenza de llamarnos hijos. Así que las tentaciones son aquellas ocasiones propicias en que nuestra fe se pone a prueba para que se convierta en una fe más sólida y nosotros podamos creer todavía más en nuestro Dios y amarlo. Quien quiere crecer, quien quiere mejorar, se debe purificar de una u otra manera. Y ni siquiera Jesús se libró de estas tentaciones, de los sufrimientos. Él, como nosotros, fue probado en todo menos en el pecado, dice la carta a los Hebreos en el capítulo 4. El lugar de la prueba es el desierto. Sin lugar a dudas que Jesús estuvo en el desierto, así como estuvo Juan el Bautista. Pero no lo entendemos tanto como el lugar geográfico, así nosotros ubiquemos en el desierto de Judá, en un lugar específico más o menos el lugar donde sucedieron las tentaciones. No, el desierto tiene una simbología. Es el lugar donde el pueblo de Israel ha puesto su fe en Dios. Es el lugar donde Dios lo ha educado para que madure en su fe. El desierto está lleno de dificultades. En el desierto las cosas son como son. El agua es agua, no es Coca-Cola. El pan es pan y es panásimo. No es un bellísimo pastel. No. En el desierto no se puede acumular. Toca llevar apenas lo que uno es capaz de cargar a la espalda. Así que no se pueden acumular cosas. Acuérdense las personas que querían acumular el maná de un día para otro. Al otro día lo encontraban llenos de gusanos. No se puede acumular en el desierto. El desierto está entonces para significar nuestra vida, en la cual nosotros también somos educados por Dios, en la cual también experimentamos una cantidad de sufrimientos, y que no es que Dios pruebe nuestra fe o nos ponga a prueba, no, es que nosotros ponemos a prueba nuestra fe en Dios en medio de esos sufrimientos. Y son sufrimientos que nos acompañan, como digo, toda la vida. En el desierto entonces el evangelista quiere hacer ver que allí ha comenzado el éxodo de Jesús. Ha comenzado la lucha contra Satanás y que se ha prolongado a lo largo de su vida hasta el momento de la muerte. Aparecen tres personajes: Satanás, las fieras y los ángeles. Vamos a explicar cada uno de ellos. En primer lugar, la palabra Satán no es un nombre de persona, no es un nombre propio, sino que es un nombre común. En nuestro pasaje bíblico es la personificación de todas aquellas fuerzas del mal que nos atacan continuamente, ¿sí? Que también atacaron a Jesús durante 40 días. Son impulsos que hay en nosotros, sobre todo el odio, el rencor, el egoísmo, el ansia de poder, la manía de dominar, las drogas, la violencia, la maldad, todas las pasiones desenfrenadas que producen corrupción y muerte. Estos son los Satanás que están en todo ser humano.
y de hecho que Jesús también fue llamado a confrontarse con ellos. No sale Satanás por medio de exorcismos, sino por la fuerza del Espíritu, por la fuerza de la palabra y del Evangelio, por la fuerza de los sacramentos. Así que todos a través de estas pruebas, de confrontarnos contra este espíritu maligno, podemos salir vencedores, como dice la carta a los Efesios en el capítulo 4. Las fieras y los ángeles. En primer lugar, las fieras. Muchos piensan que Jesús estaba como en una situación paradisiaca, como cuando se vivía en el paraíso, como dice Isaías en el capítulo 65, que las fieras conviven juntas sin ningún problema. El lobo y el cordero pasarán juntos, el león también como el buey comerá paja, y para la serpiente el polvo será su alimento, entonces no harán mal ni dañarán en todo en la presencia del monte santo, dice el Señor. No. Hay otro texto que es el libro de Daniel capítulo 7, donde aparecen unos poderes opresores en el mundo y que son comparados con unas fieras. Así que el imperio de los babilonios es representado por el león, el de los medos por el oso, el de los persas por el leopardo y el de los griegos y sus sucesores, los sucesores de Alejandro el Grande, por una cuarta bestia que es indefinida porque es súper espantosa y terrible. El profeta Daniel está describiendo la historia por la cual ellos están pasando en este determinado momento. Están bajo el poder del imperio griego que les arruina sus tradiciones, que son violentos contra los judíos, etc. Una situación muy complicada. Para acabar con estas fieras, con estas bestias, el Evangelio nos dice que se suscita un cordero. Un cordero es aquel que realmente puede afrontar a estas bestias, porque si se manda otra bestia sería peor, habría una pelea entre ellas y no se solucionaría el problema. Se necesita el cordero que representa la humildad, que representa la donación completa. Jesús tuvo que vérselas entonces con estos poderes durante su estadía en la tierra, con el poder político, económico y religioso, con los saduceos, con el Sanedrín, con los sumos sacerdotes, con los guías espirituales que dirigían el culto y la catequesis de la época de Jesús. Con estos enemigos que cultivaban y mantenían un modo de pensar antiguo, un mundo del pasado, con unas tradiciones complejas, inventadas muchas veces por los seres humanos. Jesús venía con un mundo nuevo, venía a ofrecernos un mundo nuevo y tiene que confrontarse con estos poderes. Y él tendrá que formar a los discípulos también en esta fuerza para poder combatir estas fuerzas negativas. ¿Por qué? Porque hay muchas ideologías, hay muchos crímenes, muchos fanatismos, muchos fundamentalismos desde el punto de vista religioso, el racismo. Todos estos son poderes de la bestia, del maligno, y que están en nosotros como unas fuerzas internas y que el discípulo de Cristo no las puede aceptar. No es que odie a las personas por estas situaciones, sino que se odia aquella fuerza que nos produce dentro de nosotros esta manera de obrar y de actuar. Ahora ven, ¿quiénes son los ángeles?
El término ángel no designa a un ser espiritual necesariamente. En la Biblia, un ángel es todo aquel que se hace mediador de la salvación de Dios. Es aquel que se convierte en un instrumento en las manos de Dios a favor de los hombres. Por ejemplo, Moisés, que guía al pueblo de Israel, es un ángel. El Bautista es presentado por el Evangelio de Marcos como un ángel. Entonces, los ángeles del Señor son todas las personas que colaboran en el plan de salvación de Dios, que se empeñan en llevar a cabo un mundo nuevo que inició Jesucristo. Ahora el texto dice que 40 días que Jesús estuvo en el desierto, ha encontrado fieras, pero también ha encontrado ángeles. Ángeles que lo han cuidado. Son personas que en la vida de Jesús han estado presentes, sus mismos padres, las mujeres que lo asisten durante la vida pública, aquellos que comparten con él el valor del reino de los cielos. Hoy también hay muchos ángeles a lo largo de nuestra vida que nos ayudan a mirar el camino de Dios, que nos ayudan en la construcción del reino de los cielos. Toda persona que en un momento, en una circunstancia de la vida difícil, aparece para darnos una mano, ahí está el ángel de Dios. Ahí está presente la mano de Dios. Ese es el malak, un mensajero del Señor, un enviado en una condición en que nosotros lo necesitamos. Aquí podríamos decir, ¿soy yo un ángel para mi hermano? ¿En qué circunstancias de la vida yo soy una persona que actúo como un ángel? O como dice en Génesis capítulo 12 con Abraham, cuando Dios lo manda a la tierra prometida, sé tú allí una bendición. ¿Soy yo una bendición donde el Señor me ha puesto? ¿Soy una bendición para mis hermanos? El texto continúa diciendo, cuando arrestaron a Juan, Jesús se dirigió a Galilea a proclamar la buena noticia de Dios, diciendo, se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Arrepiéntanse y crean en la buena noticia. El lugar donde Jesús comienza su actividad es Galilea. Notemos que él no se queda en el desierto esperando a que toda la gente acuda a él. Tampoco se queda en Nazaret. Tampoco va a Jerusalén, donde están todos los poderes religiosos, políticos, etc. No, se dirige a una región muy despreciada, la gente de Galilea, que era habitada por paganos, porque los asirios habían importado gente de todos los territorios y las habían puesto allí en Galilea. Allí en Galilea ha encontrado a Leví en el banco de los impuestos. Ha comido Jesús con los pecadores. En otras palabras, en una región y en un territorio supremamente necesitado del Señor. El reino de Dios se ha acercado, ya se puede tocar con las manos. El reino esperado, no la sucesión davídica únicamente, porque los sucesores de David no supieron hacer la voluntad de Dios. Le toca a Dios mismo tomar las riendas del reino, de la humanidad. El Señor reinará eternamente y por siempre, dice el libro del Éxodo. Así que Dios toma en sus manos el reinado que no se parece en nada a los reinos de este mundo, que, como hemos dicho, de acuerdo con el libro de Daniel, eran reinos que se portaban como bestias, dominadores, esclavizantes. No, el reino de Dios es todo lo contrario. Por eso el Señor invita a convertirse, que no es retornar, porque es que en la lengua hebrea el verbo chup significa volver, en griego epistrefen, volver a Dios. ¿Por qué?
porque por lo general el pueblo se había ido detrás de los ídolos y entonces los profetas llamaban al retorno al Señor, al retorno donde estaban antes. En cambio, aquí no. Jesús nos llama a la conversión con otro verbo que en griego es metanoein, que significa cambiar la manera de pensar, invertir una escala de valores antigua, porque ahora se cambia de régimen. Ahora lo que antes yo retenía justo y bueno, que era dominar, que era esclavizar, ahora esto cambia por un servicio. El servicio es lo que el Señor nos pide para entrar en la lógica del reino de los cielos. Él no vino a ser servido como los poderes antiguos, sino vino a servir y a ofrecer su vida por todos. Entonces, la persona que es grande frente a Jesús son las personas honestas, las personas serviciales, las personas que se comportan como ángeles a lo largo de su vida, las personas que acogen entonces el mundo nuevo, que encarnan el Evangelio en cada uno de ellos, que cambian el modo de pensar, que no es una adhesión, creer no es una adhesión a un paquete de verdades, sino un cambio radical en la propia vida. Repensar nuestro modo de pensar, no volver al mundo viejo, sino acoger el mundo nuevo y empeñarnos en la construcción del reino de Dios. Es supremamente importante, sobre todo en estos momentos difíciles por los que estamos atravesando. Son momentos de prueba que nos hacen ser más sólidos en la fe y que hace que nos acerquemos y que solidifiquemos también la adhesión a nuestro Dios, que en medio de estos sufrimientos nos ama y nos acompaña en todo momento. Les deseo un feliz domingo.